tenemos a los estafilococos y del otro lado tenemos a los enterococos. Ya de hecho tienen morfología desde el punto de vista microbiano de cocos, en un caso agrupados en racimos, que son los estafilococos, y estos son agrupados en cadenas. Obviamente, tanto los estafilococos como los enterococos son bacterias gram positivas. ¿De acuerdo? Esto es bien importante. Pero además, ¿por qué? Porque estos son microorganismos que están muy asociados con patología. Y ustedes, dentro de muy poco tiempo, ya en sus prácticas hospitalarias, en las áreas críticas además, se van a tratar con una serie de infecciones en los pacientes que están causadas por los estafilococos o que están causadas por los enterococos. Sin duda alguna, los estafilococos tienen la capacidad de poder provocar infecciones más a nivel de la comunidad, es decir, en los pacientes en la comunidad, ¿no? En tanto que los enterococos provocan más infecciones a nivel hospitalario, lo que llamamos como infecciones asociadas a la atención en salud. Ahora, eso no obsta de que hay situaciones intrahospitalarias donde los estafilococos tienen la etiología de las enfermedades que se puedan producir, ¿de acuerdo? Como también hay enfermedades en la comunidad que están provocadas por los enterococos. Pero si nos dijeran dónde le damos más importancia a estos microorganismos, una vez más, sin duda alguna, los estafilococos son muy importantes en las infecciones de la comunidad y los enterococos en las infecciones asociadas a la atención en salud. ¿Listo? Si nosotros observamos ahora la morfología de los estafilococos, hemos dicho, son cocos agrupados en racimos. Por eso se llaman estafilococo, porque estafilo es racimo. Y precisamente parecen racimos de uvas. Más o menos, cada una de estas unidades tiene 1 micrómetro de diámetro. O sea que si vemos una de estas nada más, vemos prácticamente como una circunferencia, puesto que estamos viendo en 2 planos. La realidad nos dice que en realidad básicamente son esferas, ¿verdad? Son esferas las que en realidad están allí, pero a la microscopía vemos solo en 2 planos, entonces vemos como si fuesen simplemente redonditos de 1 micrómetro de diámetro. Ahora, para que puedan comparar, porque nuestro cerebro no está diseñado para poder captar tamaños tan chiquititos o tamaños muy grandes, números muy chiquititos o números muy grandes, ¿verdad? Y eso es porque evolutivamente nuestro cerebro se ha ido cada vez adaptando desde una perspectiva diferente. Para que se haga más sencillo entonces de entender, un glóbulo rojo nuestro tiene un promedio de 7 micrómetros de diámetro. O sea que cada uno de estos tiene el tamaño de la 7ª parte de un eritrocito, ¿de acuerdo? Y ya con eso el tamaño queda claro. En tanto que aquí con los enterococos, si nosotros los observamos, también son cocos, pero agrupados en cadenas. Y también cada una de estas esferas tiene 1 micrómetro de diámetro, ¿de acuerdo? Hemos dicho, y pregunta de parcial, que estos microorganismos característicamente son bacterias gram positivas. ¿Qué significa eso? Que retienen el colorante primario y obviamente el mordiente, que es el lugol, de manera que cuando ya después de que se pasa por la decoloración y el colorante de contraste, etcétera, y vamos al microscopio, aquí vamos a observar estos racimos de cocos de color violeta. Lo mismo que allá, vamos a observar esas cadenas de cocos, pero de color violeta. ¿Listo? Gram positivos, característicamente. Ahora bien, taxonómicamente, acá nosotros encontramos a Staphylococcus aureus y encontramos a los llamados Staphylococcus coagulasa negativa. ¿Listo? ¿Por qué?
porque en realidad aquí el más importante de todos en este género corresponde precisamente al género Staphylococcus, pero con la especie Aureus. Aureus es áureo, o sea, dorado, ¿de acuerdo? Por eso se denomina de esa forma. Pero además, este es un microorganismo que característicamente, si ustedes quieren, prácticamente por definición, tiene la capacidad de ser coagulasa positiva. Este es un microorganismo coagulasa positiva. ¿Y qué significa eso? Que entonces tiene toda una batería enzimática que le permite coagular el plasma. De manera que si ustedes ponen en un tubo de ensayo plasma citratado u oxalatado, que es lo que se maneja en el laboratorio a partir de nuestras muestras de sangre, por ejemplo, para determinados estudios se obtiene solamente el plasma y en otros casos el suero. Acá en este caso el plasma, nosotros con ese plasma trabajamos. Y si queremos averiguar si la bacteria que estamos estudiando es la especie Aureus, le vamos a colocar, le vamos a sembrar, si vale el término, en ese tubo con plasma y vamos a descubrir después de horas que ese plasma se coagula. O sea que el tubo, este plasma es líquido, ¿verdad? Una vez que colocamos los estafilococos y dejamos pasar 6 o 8 horas, ideal si son 24 horas, sacamos el tubo y lo volteamos, ya no es líquido, se forma como una gelatina. ¿No? Nos decimos, coagulasa positiva. Y si es una bacteria coagulasa positiva que corresponde a cocos gram positivos agrupados en racimo, ya casi está dado el nombre, ¿verdad? Es una especie de Staphylococcus aureus. En cambio, vean ustedes, el otro paquete son los estafilococos coagulasa negativa. Significa que otras especies que yo puedo estudiar aquí estarían dentro de estafilococos que cuando los coloco frente al plasma no lo coagulan. El plasma se queda líquido. Mañana a las 24 horas volteo el tubo y sigue líquido, no se coaguló. ¿Se entiende? ¿Quiénes están aquí? Básicamente el Staphylococcus epidermidis, ahí está. Pero además tenemos al Staphylococcus saprophyticus, y pondremos otros, porque tenemos hoy por hoy que eventualmente pudieran causar patología en los humanos hasta unas 30 especies, ¿listo? Pero sin duda alguna, dentro de los coagulasa negativa, los más importantes son el epidermidis y el saprophyticus. Hasta ahí. Si me voy a la taxonomía de los enterococos, en este caso entonces tengo al Enterococcus fecalis, faecalis, y tengo al Enterococcus faecium, o sea, fecium. ¿Listo? Y le ponemos también otros, porque también hay por lo menos una media docena más de enterococos que eventualmente pueden causar patología. ¿Qué es lo interesante aquí? Que este es el más importante, fecalis. ¿De acuerdo? Tan importante es esta bacteria que causa más o menos el 85% de las patologías que están desencadenadas por enterococos. O sea que de cada 100 procesos infecciosos donde el enterococo es el culpable, el 85% corresponden a la especie fecalis. Y solamente casi, diríamos que el 15% debería ser, pero le pondremos 14%, ¿de acuerdo? Para dejarle a los otros el 1%. El 14% más o menos correspondería a la especie fecium. ¿Listo? Y el 1% que faltaría para el 100% corresponde a otras especies. Por lo tanto, las otras especies son raras, ¿verdad? Las encontramos ahí de vez en cuando en algún paciente provocando alguna enfermedad. Generalmente, otra vez, en cambio acá, si yo miro las enfermedades en cuanto a la posibilidad de patogenicidad de estas bacterias, el Staphylococcus aureus también
se va a llevar más o menos un 80% de las enfermedades causadas por estafilococos. Y todos estos otros se van a llevar igual, diremos un 19%, restándole para los otros el 1%. O sea que entonces tenemos dos bacterias estelares, ¿no es cierto? Tenemos al Staphylococcus aureus, que es muy importante, de cada 10, 8 están causadas por este. Y al otro lado tenemos al Enterococcus fecalis, que de cada 10, 8 y medio, diremos casi 9 enfermedades están causadas por esta especie, y el resto de lo que vienen en números por el resto también de las otras especies. ¿Listo? ¿Qué tiene el estafilococo? ¿Qué tienen los estafilococos? Y en este caso, si es tan importante, lo estudiaremos a esto, ¿no es cierto? ¿Qué tiene el Staphylococcus aureus? Por lo cual asegura, por lo cual ratifica que es tan importante en el mundo de las enfermedades. Básicamente tiene, en otras palabras, para nosotros eso se llama patogenia. ¿Listo? Y ahora, dos conceptos que ustedes tienen que manejar con cuidado, porque van a encontrar en todos los libros, en las revistas y más adelante cuando estén en las salas hospitalarias, o ustedes van a discutir estos temas, o los van a discutir con los médicos, o los van a escuchar discutir a los médicos. La patogenia y la patología. La patogenia es, en otras palabras, el conjunto de características que tiene un microorganismo para provocar enfermedades. Las características que tiene un microorganismo para provocar enfermedades. O también podemos complementarle, o las respuestas, más de las veces inmunitarias, que también provocan en los pacientes. Entonces, ya sean las características de la bacteria que posee y por las cuales pueden provocar enfermedades, o las respuestas que provocan los pacientes y que desencadenan también en enfermedades. ¿Listo? En cambio, la patología son las enfermedades. ¿Listo? Cuando yo hablo de patología, ya estoy hablando de las enfermedades que provocan y el cómo se quedan provocadas esas enfermedades. ¿Listo? Así que si yo miro la patogenia del Staphylococcus aureus, está provocada básicamente por enzimas y toxinas. Y parece mentira, ¿verdad? Una de estas esferas de 1 micrómetro de diámetro tiene la capacidad de poder expresar o fabricar un conjunto de enzimas o incluso o de toxinas, a partir de las cuales pueden provocar enfermedades. Por ejemplo, pueden fabricar, ya hemos visto la coagulasa, que tiene la capacidad de coagular el plasma, ¿cierto? Pueden provocar la formación de hialuronidasa, pero esta hialuronidasa es débil, no es fuerte. No le alcanza como para los estreptococos. Los estreptococos en general fabrican hialuronidasas, pero poderosas. La hialuronidasa es parte del tejido conectivo o conjuntivo de nuestros cuerpos, ¿de acuerdo? Si fabrican hialuronidasas potentes, son como baterías químicas que empiezan a funcionar y van quemando todos los tejidos por los cuales se va produciendo. Acá es débil la acción de la hialuronidasa, en cambio es mucho más fuerte la acción de la coagulasa. Pero además, no solo fabrican este tipo de enzimas y toxinas, también pueden fabricar hemolicinas. Hemolicinas, ya su nombre lo está indicando, entonces tienen estas enzimas la capacidad de poder destruir eritrocitos. ¿De acuerdo? Pueden perfectamente destruir, en este caso, eritrocitos. Pero también fabrican leucocidinas. Y estas leucocidinas tienen la capacidad o la facultad de poder destruir leucocitos, glóbulos blancos. Todo esto, miren, en una de estas. Imagínense si todas están fabricando lo mismo, ¿verdad? Obviamente el resultado va a ser catastrófico.
Pero estas serán las enzimas y las toxinas. Si nosotros vemos las toxinas, hay una muy importante que es la famosa exotoxina, que en realidad es un conjunto también. Hay variedades de exotoxinas, eso no nos interesa para los que sean infectólogos, ¿verdad? Para nosotros el hecho de que provoquen o produzcan estas exotoxinas. Estas exotoxinas también las llamamos enterotoxinas, pero sobre todo exotoxinas. Con ello ya está queda claro. Estas toxinas que provocan las intoxicaciones alimentarias, típico de lo que sucede, por ejemplo, en nuestro medio con las cremas chantilly que nos ofrecen a cada paso. Porque además hay que reconocer algo, tanto los estafilococos, incluidos los aureus, como los enterococos están en nuestros cuerpos. Y en este momento yo les tomo una muestra de sus manos, tienen estafilococcus aureus. Tienen otros más, epidermidis, atrofíticos. Tenemos enterococos, claro que sí, por el solo hecho de que los enterococos normalmente, ¿qué significa enteros? Cuando yo digo vaya donde el gastroenterólogo, ¿quién le revisa el gastroenterólogo? Estómago y además intestino. Por lo tanto, son cocos que viven en el intestino. Todos tenemos enterococos en el tubo intestinal, todos, ¿de acuerdo? Y si están ahí, pues obviamente, en la medida de que el tubo intestinal está continuamente trabajando, estas bacterias están saliendo, en este caso, por el conducto anal, y por lo tanto van a quedar muchas veces depositados en la región perineal, ¿no es cierto? Por lo tanto van a ser típicos de lo que se llama la microbiota normal de la región del perineo, en varones y en damas, ¿cierto? El problema es que si en las damas ocupan lugares muy extensos de la región perineal, pueden entrar en contacto, por ejemplo, con la uretra femenina. La uretra femenina es muy pequeña en comparación a la masculina, mide 5 o 6 centímetros de longitud. Por lo tanto, si estos están colonizando toda esta parte de la piel en las damas, en lo que corresponde a la región perineal, muy fácilmente los enterococos entran al conducto uretral, son 5 centímetros de distancia que tienen que recorrer, no tienen movimiento, simplemente por la propia orina son recogidos hacia la vejiga urinaria y van a provocar cuadros de cistitis, ¿verdad? Fácilmente. O pueden provocar otro tipo de infecciones más, pero su localización ha de ser esa. En la región del perineo no causa ningún problema. Todos tenemos enterococos. Si nos hacemos un muestreo en este momento y vamos a hacer los cultivos, aparece el enterococo y no nos está causando enfermedad. Ninguna de ustedes, ninguno de nosotros está enfermo, ¿verdad? Lo mismo que los estafilococos. Yo tengo estafilococos en mis fosas nasales, tenemos estafilococos en los pliegues húmedos, sobre todo a nivel de lo que corresponde a nuestras articulaciones, tenemos en las axilas poblaciones grandes de estafilococos, ni qué decir en nuestras manos. Están forradas de estafilococos, pero no nos causan enfermedad, ¿no es cierto? Qué diferente es que vayamos ahorita al hospital, entremos a una sala donde hay un paciente quemado y sin lavarme las manos empiezo a separar sus apósitos, le quiero cambiar los apósitos sin guantes, sin lavarme las manos, sin barbijo. ¿Se dan cuenta lo que estoy haciendo? Ese paciente que ha perdido tanta piel y tejido, obviamente los sectores que están lastimados van a ser muy propensos a que con las bacterias de mis manos se infecten y se provoquen infecciones terribles. ¿De acuerdo? Los pueden llegar a matar. Y después le echamos la culpa al médico, le dice, este le ha matado, no ha hecho bien las cosas. No, nosotros no hemos revisado bien al paciente, no me lavé las manos, no me calcé guantes, no usé barbijo, no seguí protocolos que lógicamente los aprendemos a lo largo de la carrera, ¿de acuerdo? Así de importante es todo esto. Por lo tanto, imagínense si están en mis manos y yo estoy batiendo para hacer la crema chantilly.
Estoy dejando billones de estafilococos en esa crema chantilly y luego la pongo sobre la gelatina y la dejo a temperatura ambiente. ¿Qué van a hacer los estafilococos? Van a empezar a fabricar exotoxina. Y luego yo compro mi crema chantilly con gelatina, me sirvo la crema chantilly y a las 6, 7, 8 horas me empieza el dolor abdominal. O una salteña guardada, que obviamente está contaminada con estafilococos y que ha fabricado exotoxinas. O una tucumana guardada, peor que las tucumanas, las salsas. A mí pónmelo maní, pónmelo. Si sacaran una gota de eso y pusieran al microscopio, se desmayarían por la cantidad de bacterias que hay, entre otras, fabricando ¿qué? Exotoxinas. Nanogramos. Imagínense, el miligramo es tan chiquitito, ¿no es cierto? Más chiquitito que el miligramo es el nanogramo. Ni lo vemos. Nanogramos de la exotoxina son suficientes para provocarnos la intoxicación alimentaria. 4 o 6 horas después de haber ingerido esos alimentos, ¿qué va a empezar a suceder? Me empieza a doler el estómago, empiezo a tener náuseas, vómitos y una diarrea, agua. ¿De acuerdo? Obviamente, mi intestino está siendo atacado por estas exotoxinas y lo que está haciendo es eliminarlas a través del proceso diarreico. Y tengo calambre abdominal y me pongo mal, re mal, y me dura eso por lo menos unas 8, 10, 12 horas. ¿Listo? Hasta que elimine toda la exotoxina. ¿Se entiende? Perfecto. En estos casos, si nosotros vemos a un paciente que esté intoxicado, y nos damos cuenta que esté intoxicado por las horas, ¿no es cierto? Porque para que sea infeccioso, en otras palabras, para que sea una bacteria la que se ha comido y la que le esté causando el problema, una Shigella o lo que fuere, necesitamos 2, 3, 4 días de incubación. Acá son horas, 3, 4, 5 horas de incubación, ¿cierto? Ahí me doy cuenta que es una intoxicación alimentaria. Prácticamente no hay fiebre, ¿verdad? Lo que más hay es diarrea, vómitos y náuseas. Listo. Y dolor abdominal. Listo. ¿A estos pacientes les daremos antibióticos para eliminar el problema? No, ¿verdad? Jamás. Porque no está causando el estafilococo el problema. Está causando la exotoxina que se ha comido. ¿Cierto? Listo, entonces miren las exotoxinas. Ahora súmenle otras toxinas más que pueden fabricar. Por ejemplo, estas bacterias son expertas en fabricar las llamadas TSST1. Son las toxinas del síndrome de shock tóxico. Toxinas de síndrome de shock tóxico. Terriblemente poderosas porque estas toxinas muy fácilmente pasan a la sangre y al momento de que pasan a la sangre provocan un cuadro prácticamente toxinfeccioso que puede poner en riesgo hasta la vida de la o del paciente. ¿Listo? Vean ustedes tanta enfermedad que puede provocar a través de lo que significa su patogenia. ¿Sí? ¿Listo? Hasta ahí, la patogenia de estos. Acá su patogenia está básicamente determinada por adhesinas que le permiten adherirse a los tejidos, adhesinas, como también hemolicinas, básicamente. ¿Listo? Y ya está. Esto es más sensible, ¿verdad? Acá la patología, es decir, las enfermedades que va a provocar, clásicamente, el absceso es estafilocosis. Puede ser también por otras bacterias, pero en un 90% un absceso está causado por Staphylococcus aureus. ¿Listo? Porque se encarcela, hemos dicho que este no avanza mucho. Primero, son bacterias inmóviles. 2, su batería química no le permite avanzar mucho. Él solo se encarcela, ¿no es cierto? Por lo tanto, si hay una bacteria que es experta en formar abscesos, es el Staphylococcus aureus. Una inyección mal administrada, donde no hemos hecho la asepsia de la zona como debía ser, ¿no es cierto? O hemos hecho cosas peores, hemos reutilizado las jeringas descartables, cosa que jamás hay que hacer.
O peor que eso, alguna vez si tengo una colección de fotografías, no es mía, es de un colega, el doctor Espinosa, que alguna vez vamos a conseguir todas sus fotografías. Él es experto en infecciones intrahospitalarias, doctor Fernando Espinosa. Y el doctor tiene una fotografía de un grupo de enfermeras en un centro de salud del Alto, donde a las agujas descartables las están raspando con piedrita para que vuelvan otra vez a ser filosas, puntiagudas. Eso nosotros jamás vamos a hacer, ¿no es cierto? Pero para que vean que hay de todo, como dicen en la viña del Señor. Ese tipo de agujas, aunque no las van seguro a esterilizar, las van a hacer simplemente hervir, son pues un excelente canal para poder depositar estafilococos de la propia piel del paciente al interior de la masa muscular cuando administran el inyectado. El resultado, pues, es una colección de pus que está localizado, ¿verdad? Ese material purulento hace que cada vez ese absceso se vaya haciendo más doloroso, más caliente, más confluente, hasta que obviamente no queda otra que drenar. Y cuando drenamos, ¿qué sale? Pus. Por eso que estas bacterias, estafilococos, enterococos, en general les decimos cocos piógenos. Pios, pus, genos, origen, porque originan pus, ¿de acuerdo? Entonces, lo más importante aquí, el absceso, pero no es lo único. Staphylococcus aureus también es la causa etiológica número 1 de la osteomielitis. Osteomielitis, en la infección en el canal medular, generalmente de los huesos largos. Puede haber en otros huesos también, pero generalmente en huesos largos. Se reemplaza la médula ósea por pus, y ese es un paciente que está atravesando una osteomielitis, ¿de acuerdo? Los forúnculos están causados por estas bacterias. Los forúnculos, esos granitos, mochitos en la cara, son colecciones de pus, ¿verdad? Y si yo las aprieto, sale el material purulento. Si las dreno, siembro ese material, ¿qué va a crecer? Va a crecer Staphylococcus aureus y se le añade, y hay otra bacteria más. Antes le decíamos el Propionibacterium, ahora ya lo conocemos como Cutibacterium, ¿de acuerdo? Se asocia, pero entonces también da este problema, forunculosis. Y otras enfermedades más. Los shocks sépticos pueden estar disparados por Staphylococcus aureus. ¿Listo? Los más importantes. Aquí, la patología. Las infecciones del tracto urinario, claro. Lo primero, ¿no es cierto? Y contra eso ustedes van a tener que pelear mucho en los hospitales. Cuando revisen al paciente la sonda vesical, todavía podemos encontrar cosas terribles, y es el hecho de que tanto médicos como enfermeras, cuando están revisando la sonda vesical del paciente, no se lavan las manos y no se ponen guantes, sino directamente así como entran a ver cómo está la sondita. Ah, está bien, listo. A las 24 horas el paciente con una infección del tracto urinario terrible. Qué raro, ¿de dónde? Por favor, ¿no es cierto? Pero no solo esto, sino también provocan bacteremias, o sea, su presencia en el torrente circulatorio, y esto es obvio que es mucho más presente en las infecciones asociadas a la atención en salud, ¿verdad? Por la mala manipulación de las agujas, los sistemas de inyectables, etc., vamos a provocar bacteremias que pueden llegar incluso a septicemias y matar al paciente. Porque se supone que esto está sucediendo en pacientes internados. Imagínense un paciente en terapia intensiva. Pero además, endocarditis. Las endocarditis. Lo mismo, porque puede pasar a través de dispositivos que van en este caso a permeabilizar o ayudar a que se puedan transfundir líquidos y que estén contaminados o los contaminemos en su manipulación, sobre todo
en pacientes que tienen cardiopatías congénitas. Si es un paciente que tiene una cardiopatía congénita, un defecto a nivel de una válvula cardíaca, por ejemplo, este paciente es de alto riesgo, hay que atenderlo con muchísimo cuidado. Entre un Enterococcus fecalis y seguro que le va a provocar un endocarditis y esto lo puede matar. De hecho, ¿de acuerdo? Ahí está el conjunto de patología. Y ahora lo más importante para nosotros, nuestro diagnóstico de laboratorio, ¿verdad? Nuestro diagnóstico de laboratorio se basa fundamentalmente, primero, en el frotis, claro, sirve. Porque yo hago el frotis de ese material que he obtenido a partir de lo que significa la infección, puede ser, por ejemplo, el material purulento, no siempre la pus como tal, porque eso ya está casi destruido. Tendré que buscar en lo que sí es el absceso, en las regiones que bordean el absceso, ¿no es cierto? En la bolsa abscedaria, ahí voy a encontrar mayor cantidad de bacterias. O, por ejemplo, en el material purulento de las regiones óseas, cuando estoy estudiando la osteomielitis, ¿verdad? Y el frotis, ¿qué me va a mostrar? Cocos gram positivos agrupados en racimos. ¿Listo? Ya está, ¿verdad? Por otro lado, el cultivo, claro que sí. ¿Puedo hacer cultivo bacteriológico para estos microorganismos? Sí, señor. Y voy a obtener el desarrollo de estas colonias sin mayor inconveniente. Y luego tendré que hacer la identificación. La identificación laboratorial, donde hemos dicho que la prueba, el gold estándar, la prueba fundamental, la coagulasa. Coagulasa positiva es aureus. Coagulasa negativa puede ser uno de estos o de otros. Para eso ya entrarán otras pruebas de laboratorio. Eso ya le dejamos a los bacteriólogos, a las microbiólogas que se encarguen de esa parte. ¿No es cierto? Y una vez que hemos llegado hasta la identificación, vendrá el antibiograma, donde sabremos qué drogas todavía son útiles y qué drogas ya no sirven. Acá lo mismo. Vámonos al diagnóstico laboratorial. El frotis, claro que nos va a servir, porque vamos a encontrar cocos gram positivos agrupados, en este caso en carenitas, ¿cierto? Pero también el cultivo, ¿cómo no? El cultivo también, porque van a desarrollar perfectamente en los medios de cultivo que están previstos para este tipo de bacterias. La identificación también me va a permitir lograr saber si son o no son enterococos. Y aquí pregunta de parcial. En la identificación hay una prueba que es, si ustedes quieren, el gold estándar, lo que llamamos la prueba clásica, la prueba fundamental para saber que estamos en el terreno de los enterococos. Y se llama la prueba de la bilis esculina. Esta prueba de la bilis esculina es positiva. Si a esta prueba, cuando estoy en la identificación, recuerdan de los estáfilos, dijimos coagulasa. Para estar seguro que estoy en el terreno de los estafilococos primero, le hago la prueba de la catalasa. La catalasa tiene que salir positiva si es estafilococo. Y si la coagulasa es positiva, ya sale, ¿cierto? Mientras que aquí, la prueba de la catalasa va a ser negativa. Ahora, ¿cómo se hace la prueba de la catalasa? Muy sencillo. Una vez que ya tengo el desarrollo de las bacterias en el medio de cultivo, a partir de las colonias me voy a portoquietos, preparo una suspensión con suerito fisiológico, la suspensión de la colonia, y le añado un reactivo que se llama peróxido de hidrógeno, o sea, agua oxigenada. Le hago gotear dos gotitas. Si empieza a producir oxígeno en forma libre, que empieza a burbujear, catalasa positiva, o sea, estos. Le eché el agua oxigenada y no pasa nada, es como si le hubiera echado agua. Entonces, estoy catalasa. ¿Se entendió? Vean que con pocas pruebas, y si sé hacerlas correctamente, puedo empezar a jugar con el diagnóstico. El resto de la identificación ya no es tan sencilla, eso les dejamos a los laboratorios de bacteriología y microbiología.
¿no es cierto? Habrá una serie de pruebas que además deberán complementar aquí para darles un nombre a la epidermidis, al saprophyticus y a los otros. Y allá, para separar el Enterococcus fecalis del faecium, también hay una serie de pruebas, reducción del telurito, la posibilidad o no de utilizar un azúcar que es la arabinosa, etc. Pero eso se lo dejamos a las microbiólogas y a los bacteriólogos. ¿De acuerdo? Ya está. Y una vez que he llegado hasta la identificación, mi último paso será también el antibiograma, porque ahí ya sabré qué drogas sirven y qué drogas no sirven. Última etapa en lo que estamos hablando, el antibiograma. Es fundamental, ¿por qué? Sobre todo cuando estoy mirando al Staphylococcus aureus, porque con el antibiograma yo tengo que definir si estoy frente a un estafilococo meticilino sensible o si estoy frente a un Staphylococcus aureus meticilino resistente. ¿De acuerdo? Y ahí mi antibiograma es fundamental. ¿Por qué? Porque una cepa meticilino sensible es totalmente diferente a una cepa meticilino resistente. ¿Qué significa meticilino sensible? Se los cuento muy rápidamente. ¿Tenemos tiempo? Tenemos tiempo, por eso me guardo minutos para eso. Vamos a subirnos a la máquina del tiempo y vamos a viajar hasta el año 1942-1943, ya casi hace 100 años. Plena Segunda Guerra Mundial. No había por entonces antibióticos, nadie había encontrado. En 1928 Fleming descubre la penicilina, pero la descubre en su laboratorio. Le da nombre, apellido, todo, pero después él no podía fabricar la penicilina en grandes cantidades. Era un trabajo de investigación pura, por lo tanto no había aplicación clínica, ¿de acuerdo? Porque no había más penicilina. Él sembraba en sus caldos y obtenía cantidades pequeñitas de penicilina que no alcanzaban ni para curar un problema de tuberculosis, ¿de acuerdo? Entonces no había la tecnología suficiente para fabricar grandes cantidades de penicilina. Por lo tanto, imagínense, hay que esperar casi 20 años, casi. En 1942-43, los ingleses se dan cuenta, finalmente Fleming era inglés, se dan cuenta de que más se morían los soldados en la guerra por las heridas infectadas que por las balas, que por las bombas. En los hospitales llegaban los soldados heridos, querían hacer algo, no había antibióticos, intentaban limpiar las heridas, por entonces amputar los miembros para que no siga la infección y igual se morían. ¿Listo? Entonces dicen, aquí la guerra se va a ganar si alguien, uno de los dos bandos alemanes o aliados, encuentran la famosa droga milagrosa. Y los ingleses se acuerdan de Fleming. Fleming había descubierto la penicilina y seguimos trabajando con la penicilina de Fleming. Y entonces se dispone dos equipos de trabajo. Un equipo que se encarga de ver cómo fabricar la penicilina en cantidades pero masivas, porque eso es lo que se necesitaba, y el otro equipo que, imagínense, tiene que inventar cómo utilizar esa penicilina. En esa época no se sabía nada de las unidades hoy que conocemos internacionales de penicilina, nada, ¿verdad? Cero. Pues había que inventar una farmacología que se aplique a eso que iban a producir en grandes cantidades los de este otro equipo. Se ponen a trabajar intensamente y lo logran. El primer equipo empieza a fabricar, consigue la forma de fabricar en cantidades masivas la penicilina, y el segundo equipo consigue la forma de poder armar protocolos para usar clínicamente la penicilina. El año 43 empiezan a usar la penicilina, 43, 44, y evidentemente una dosis de penicilina era suficiente para solucionar un problema infeccioso. Pónganse de un soldado herido en guerra y que tenía heridas infectadas, casi todas por estáfilo, ¿verdad? Aplicaba la penicilina, paciente curado en 24 horas. Una neumonía estafilocócica que mataba a la persona en cuestión de horas. Una dosis de penicilina, paciente sano al día siguiente.
Entonces dicen, nos hemos encontrado la droga milagrosa y empiezan a usarla y evidentemente el uso de la penicilina y el uso de la bomba atómica les permitió ganar la guerra a los aliados frente a los alemanes. Todo era alegría, fiesta, por fin tenemos un antibiótico, le pusieron nombre antibiótico y todo ello, y era la penicilina, entonces todo el mundo dice, se acabaron las infecciones, ¿verdad? Pero no, las bacterias no son tan torpes. En 2-3 años empezaron a aparecer cepas mutantes resistentes del Staphylococcus a la penicilina. Para el año 1948, el 45 se acaba la guerra, el 48 ya cada vez más en los hospitales aislaban Staphylococcus aureus resistente a la penicilina. Para 1955 ya alto porcentaje de los que se infectaban, sobre todo dentro de los hospitales, ya presentaban cepas resistentes a la penicilina. Y por lo tanto la penicilina empieza a caer. Todo el mundo dice, qué pena, tenemos a durar tan poco y tan buena droga. El 59 descubre la meticilina, una droga que tiene la capacidad de defenderse contra el mecanismo de resistencia que maneja el Staphylococcus. ¿Qué mecanismo fabrica? La producción de una beta-lactamasa. O sea que si ustedes quieren, a esto, por eso me dejé el último lugar, le añadimos la producción de beta-lactamasa. ¿Listo? Esa beta-lactamasa que hace romper el anillo beta-lactámico de la penicilina e inutilizar la droga. Pero el 59 encuentran la meticilina, fabrican la meticilina, descubren la meticilina, que es una droga que resiste la acción de la beta-lactamasa. Otra vez una maravilla, todos felices, porque con meticilina se curaban las infecciones por estafilococos que sean resistentes a la penicilina. Y todo el mundo otra vez feliz. Pero en la década de los 60, 70 empiezan a aparecer las cepas de estafilococos resistentes a la meticilina. Así que cada vez que encontramos algo, las bacterias juegan mejor aquella vez que nosotros. Siempre están 1 o 2 jugadas adelante. Conclusión, para 1970 ya es una realidad que hay muchas cepas de Staphylococcus aureus meticilinos resistentes. Y llegamos a la década de los 80, de los 90, y entramos al 2000, ya cuando ustedes están por nacer, y evidentemente ahora sí, tenemos una pandemia a nivel mundial de Staphylococcus aureus meticilinos resistentes. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Dónde está el peligro de esto? El peligro está en que una cepa meticilino sensible, ya no usamos meticilina, ya no existe prácticamente meticilina en el planeta. Se han encontrado otras drogas que funcionan como la meticilina, pero que no son meticilina, ¿de acuerdo? Ahora están la oxacilina, fundamentalmente, y la cloxacilina. Son las dos drogas que ustedes van en el hospital ver hasta cansarse. Oxacilina y cloxacilina. Estas drogas, si es que la bacteria sigue siendo meticilino sensible, estas drogas van a funcionar. ¿Y qué significa eso entonces? Que son cepas que van a poder ser tratadas con estos antibióticos, y no solo con estos, inclusive con otros más beta-lactámicos, excepto peni-antiamoxi. Porque esas ya se empezaron a caer la peni en los 40, hemos dicho, ¿verdad? Para hoy por hoy pensamos de que el 99% de las cepas de Staphylococcus en el mundo ya son penicilinos resistentes, obvio. Y si se cayó la penicilina, después se cae la ampicilina y la amoxicilina que no sirven. O sea que jamás van a ver ustedes que un médico o alguien quiera prescribir a una paciente que esté infectada con un Staphylococcus que le quiera dar penicilina, ampicilina o amoxicilina, después de darle agua. No va a pasar nada, porque decimos que el 99% de las cepas del mundo ya tienen resistencia a estos 3 antibióticos. De ahí que entonces nos interesa saber si la bacteria es meticilino sensible, ya sabemos que es penicilino resistente, o es meticilino resistente. Si es meticilino sensible, cualquier beta-lactámico va a poder funcionar, excepto peni-antiamoxi, pregunta de parcial.
¿De acuerdo? Si es meticilino sensible, se cayeron peni, antiamoxi. Ya en la década de los 40 hemos dicho la peni, ¿no es cierto? Y arrastra después a la ampicilina y a la amoxicilina. Pero en cambio sirve todavía la oxacilina, la cloxacilina y cualquier otro beta-lactámico. Por ejemplo, cefalosporinas de primera, segunda, tercera generación van a funcionar, ¿verdad? Carbapenémicos, imipenem, meropenem van a funcionar. ¿Listo? Una vez más, partimos de la premisa de que el 99% de Staphylosaurus ya son peniresistentes. Y si son peniresistentes, también son ampiresistentes y son amoxiresistentes. ¿Listo? O sea que una vez más, nunca le van a dar a un paciente peni, ampi o amoxi si tiene una infección por Staphylococcus. Sería una estupidez, ¿no es cierto? Lo van a matar. Imagínense un paciente con una osteomielitis por Staphylococcus y ustedes escuchan que el médico dice, sí, le daremos amoxicilina, lo está matando, lo va a matar en 48 horas, así de claro. Ese es un asesino, ¿de acuerdo? Porque es una estupidez si estamos diciendo que ya son 99% resistencia en el mundo. Imagínense. Lo que nos interesa saber, hemos dicho, si son meticilinos sensibles o meticilinos resistentes. Si son sensibles, qué bien. Hemos dicho que sirven la oxacilina, la cloxacilina y otros beta-lactámicos. Ah, pero si son meticilinos resistentes, ahí están, no sirve ningún beta-lactámico. En Bolivia no sirve ningún beta-lactámico en Bolivia. Y esto es terrible. Hay beta-lactámicos en el mundo que pudieran servir, pero que no llegan al país ni van a llegar, porque son tan caros que nadie los podría, o muy pocos, podrían comprarlos. El 80%, 90% de Bolivia no podría comprar esos antibióticos, son excesivamente costosos. ¿De acuerdo? Por eso no entran al país, ni van a entrar. Por eso es tan importante saber si ese estafilococo es o no es meticilino resistente, ¿verdad? ¿Y eso quién me dice? El antibiograma. Me dice la bacterióloga, el microbiólogo, me dice si esta bacteria es meticilino sensible o es meticilino resistente. Y repito, si es meticilino resistente, ningún beta-lactámico disponible en Bolivia va a servir. En otras palabras, si es un paciente que está en terapia intensiva y tiene una infección por Staphylococcus aureus y además es meticilino resistente, imagínense, ya la situación, su pronóstico es muy reservado, ¿verdad? Porque casi nos está dejando sin armas. En estos casos, cuando hay bacterias aisladas meticilinos resistentes, básicamente usamos la vancomicina. Prácticamente es la única opción que tenemos. Y hay una más, el linezolid, pero es muy caro. Hay uno, pero es muy costoso. En cambio, la vancomicina no es tan costosa y esa sería la única opción que nos queda. Por eso, cuando ustedes estén en los hospitales, ojalá escuchen a algún médico, ojalá alguna licenciada en enfermería, le van a escuchar gritar a todo el mundo y decir, cuiden la vancomicina, no la usen para todo y para nada, porque lamentablemente tenemos gente en el área de la salud que estúpidamente usa la vancomicina para cualquier infección, y eso es una estupidez, porque solo sirve para gram positivos, no sirve para gram negativos. Y no deberíamos utilizar excepto para estos casos o para estos. Por eso las dos frases están enganchadas. La vancomicina sirve para los estáfilos meticilinos resistentes, como también para curar infecciones por enterococos. ¿De acuerdo? Así que a la vancomicina hay que cuidarla, pero como si fuese el tesoro más grande que tenemos. Porque si empezamos a usar para una y para otra enfermedad y le damos a uno y otro paciente y demás,
imagínense, se van a empezar a seleccionar los mutantes resistentes y va a llegar un día en el que ya no va a tener utilidad la vancomicina. Y si llegamos hasta ese momento, ¿qué hacemos? Hay drogas que pueden suplir a la vancomicina, sí hemos dicho el linezolid. Hay otras drogas también, sí, pero están disponibles en el mundo, no en Bolivia, porque son tanto o más caras que los beta-lactámicos de los que hablábamos que pudieran eventualmente servir. Tampoco nunca van a llegar a Bolivia, por lo menos en muy buenas décadas no van a llegar a Bolivia porque son excesivamente costosas. ¿Listo? Así que imagínense, por eso nos interesa tanto la parte de sensibilidad y resistencia. ¿Se entendió? Sí. Listo, y ahora esto ya es más fácil. ¿Por qué? Porque los enterococos ya vienen con resistencia de base a muchas drogas. A los enterococos no les podemos dar, les saco una X, ¿de acuerdo? No podemos darle sulfas, no sirve. Sulfas, no podemos. Le damos al paciente sulfa y lo matamos, el enterococo feliz de la vida. No le podemos dar lincomicina, porque ya tiene resistencia de base a esa droga, ese antibiótico. No le podemos dar clindamicina, porque ya tiene resistencia de base a esa droga. No le podemos dar cefalosporinas de ninguna generación, porque ya vienen con resistencia de base a las cefalosporinas. ¿De acuerdo? Y no le podemos dar los derivados, los sucedáneos de la meticilina. No podemos dar oxacilina, no podemos dar dicloxacilina, porque también tienen resistencia de base a esas drogas. ¡Qué grave! O sea que, de entrada, si es una infección por Enterococcus fecalis o fecio, yo no puedo utilizar nada de esto. Nada. Utilizo algo de esto y lo mando al paciente. Porque esas bacterias, estas ya vienen con resistencia de base a todo esto. ¿Qué es lo único entonces que el antibiograma me va a mostrar eventualmente? Si me sirve todavía la vancomicina, ¿listo? Si me sirven las quinolonas fluoradas, donde está la ciprofloxacina, la levofloxacina, si me sirve el cloranfenicol, y finalmente, si me sirve la tetraciclina. Hay alguna otra droga más, pero no necesitamos girar sobre eso, ¿de acuerdo? Estas son las más importantes. Acá, de lejos, la vancomicina. ¿Por qué? Porque en el tiempo, también, por la presión de selección, por usar mal los antibióticos, hemos seleccionado a una bacteria que se llama EBR, que es el enterococo vancomicino resistente. Terror de los hospitales, horror de las salas de los hospitales. Si se suelta un enterococo vancomicino resistente dentro de un hospital, empieza a matar pacientes, los infecta, les provoca bacteremia, septicemia. Es vancomicino resistente, sobre que ya no le sirve nada de aquello, imagínense, eso más. A veces esa vancomicino resistencia jala otras resistencias más, se vuelven prácticamente incurables. Así que ustedes van a estar en la primera línea de combate en los hospitales, ayudándonos a cuidar los antibióticos para que no se malutilicen, ¿verdad? Y dos, más que recordar, tienen que ordenarles a los médicos, porque ya está claro, los trabajos a nivel mundial han mostrado que quienes se lavan mejor las manos son ustedes, las enfermeras. Quienes cuidan mejor los protocolos de bioseguridad son ustedes, las enfermeras. Los que peor nos lavamos las manos, los médicos en todo el mundo. Quienes mal hacemos uso de las reglas de bioseguridad somos los médicos en el mundo. Así que ustedes tienen que ser molestosas, como dicen, chinchosas. Tienen que ver al médico: doctor, ¿se ha lavado las manos antes de atender al paciente? Y si les dice alguna tontera, no, yo sé lo que... No, doctor, usted está en una sala y tiene que... Usted sabe microbiología, tiene que lavarse las manos primero. Lávese las manos, ahora sí puede revisar al paciente. Termina de revisar, lávese las manos. Pero lávese las manos. Y así, ustedes son así.
Y gracias a ustedes, los hospitales, por suerte, no se han convertido en la antesala del infierno, porque si no, esos hospitales tendrían tantas infecciones intrahospitalarias que nadie quisiera que estén en los hospitales. ¿Se entendió? Así que no se olviden, son herederas y herederos de esa tradición del buen uso de la bioseguridad, el buen uso de lo que significa el lavado de manos, el cuidar los antibióticos. Ustedes no van a prescribir desde ya, que tienen que estar atentos, para algo están estudiando. Si lo ven al médico que está queriendo dar una penicilina, un estafilococo, doctor, creo que se está equivocando, no hay estafilococos sensibles a la penicilina. Ay, sí, me he equivocado, ¿no es cierto? Así, con mucha personalidad, porque ustedes no están por debajo de los médicos, están en la misma altura, ¿de acuerdo? Con esto llegamos al final de nuestra clase, llegamos al final del programa. Ha sido un verdadero gusto trabajar con ustedes durante este año y un privilegio. Yo les auguro un éxito absoluto en su profesión como enfermeras, pero ya nunca se lo he dicho. No están por debajo de los médicos, están a la misma altura, ¿no? A la misma altura. Los médicos tenemos unas competencias, ustedes tienen otras, tan o más importantes que la selección de los médicos. Aquí de lo que se trata es de formar equipos de salud, pero tenemos que trabajar de esa manera. ¿Listo? Espero verles pronto a los hospitales y sé que van a hacer un gran trabajo. Ha sido un placer y un honor trabajar con ustedes durante este año. Muchas gracias.